desde el negro más oscuro de la humanidad. Canto con la fuerza de los pueblos y su identidad. Canto desde el fuego de la lucha por la dignidad. Canto por la sangre de los ojos que nos sanarán. Canto para denunciar que el nunca más no era verdad. Canto por los muertos que se fueron y no volverán. Canto sin sosiego porque nada los devolverá. Canto por Gustavo y por los días que ya no verá. Sean todos muy bienvenidos a una nueva emisión de La Esquina del 6, acá por la Radio Extremo, la 96.1 FM del dial. Estamos acá en este podcast radial que hacemos por este lado Jaime y por el otro lado Sebastián en el programa número 36. Este día sábado un poco caluroso que estamos grabando. ¿Cómo estáis, Seba? Hola Jaime, bueno, caluroso ahora en la tarde. En la mañana tuvimos una vaguada costera bastante intensa que ha estado en la semana por acá por la costa. Y nada, pues conectándonos una vez más a este humilde programa que lo único que busca de alguna forma es visibilizar las voces de nuestros barrios que tienen sus particularidades y sus conflictos en cada sector de la ciudad de Viña del Mar y otros sectores acá de la Quinta y a nivel nacional que también hemos brindado el espacio. Sí, pues Seba, y de hecho esta semana vamos a hablar de un tema que ha sido recurrente, valga la redundancia, estas últimas semanas en el programa, que tiene que ver con el tema medioambiental, con el tema inmobiliarias, con el tema cómo queremos construir ciudad, plan regulador Viña del Mar, y para lo cual hoy tenemos un invitado especial llamado Gonzalo Pavés. Él es participante de la agrupación 1400, es vocería del movimiento Un Parque para las Salinas. ¿Cómo estáis, Gonzalo? Hola, bien, todo bien. ¿Y ustedes cómo andan? Acá estamos pasándola como día sábado, pero ya iniciando la grabación del programa, así que la idea es que nos detengamos un poquito conversando y informando sobre todo acá a los vecinos que nos escuchan en Reñaca Alto, en Viña, en Nueva Aurora y por qué no decirlo en el país también a través de la Radio Extremo que tiene su módulo ahí en internet. Oye, Gonzalo, para empezar un poquitito a conversar contigo, nos gustaría que nos contara acerca de esta agrupación en la que participas tú, cuál es tu función ahí y qué tiene que ver tu agrupación con este proyecto que se pretende construir ahí en el La Salina, ahí en ese espacio donde había antes unas petroleras. Cuéntanos un poquito de eso, como para empezar ya a tener una visión general. Mira, yo soy integrante de la agrupación 1400 que trabaja socialmente en Santa Inés, ve hartos temas comunitarios, de cultura, ambientales, más otras organizaciones como Asamblea Territorial de Santa Inés y con otras organizaciones, junta de vecinos de otros lugares, empezamos a reunirnos aproximadamente a comienzos del 2018, cuando la empresa Copep de Angelini empieza a mover el proyecto inmobiliario en el Paño de las Salinas. Ahí nos empezamos a unificar y se formó el movimiento Un Parque para las Salinas, que tiene junta de vecinos, tiene socios de junta de vecinos, del Plan, de Forestal, de Santa Inés, organizaciones de varios lados, y hemos reunido hasta el apoyo de 51 organizaciones en rechazo del proyecto. Nosotros nos comenzamos a reunir y empezamos a estudiar el proyecto, empezamos a ver varias cosas y formamos un frente común que solicita que el destino del Paño de las Salinas sea para un parque urbano, y ese es nuestro movimiento. O sea, es un movimiento abierto que tiene una finalidad, que es un parque para las Salinas. Oye, ¿y ustedes más o menos cómo se fueron enterando de este proyecto? Porque, bueno, yo me acuerdo en su momento que ya, no recuerdo cuántos años ya, que se entregó ese paño que pertenecía a Copec, ¿cierto? Y donde se puso un énfasis en estas constructoras que querían intervenir ahí para hacer edificios más o menos como el Coracero, ¿cierto? En esa esquina que es bien codiciada. ¿Cómo se fueron enterando ustedes de cuáles eran los planes para el Paño de la Salina? Y más o menos nos podrías describir de qué se trata o cuál es la idea de estas posibles constructoras ahí.
Mira, por lo menos el conflicto lleva desde el año 97, 2001, cuando se desarrolla el último plan regulador comunal del 2001. Ahí se le cambia el uso de suelo al Paño Las Salinas, porque antes tenía función industrial y pasa a ser residencial e inmobiliario. Ahí comienza la causa y parte de los dirigentes que comenzaron el movimiento, como la Patricia Arellano, él estuvo desde ese tiempo moviéndose para que eso no se convirtiera en una zona de sacrificio, porque hay que decir que el Paño Las Salinas estuvieron 84 años funcionando procesos petroquímicos, o sea, no solamente petroleras, sino que hacían pesticidas, insecticidas, aceites minerales, tienen una amplia gama de contaminación de químicos en el suelo y las napas subterráneas. Entonces, cualquier movimiento que se haga en el lugar puede afectar la salud de las personas en un radio de 2 a 3 kilómetros. Eso está por la misma guía metodológica que aplica la misma COPEP para evaluar los riesgos y los contaminantes en el suelo. Y eso sería abarcar a la gran parte de Viña, por lo menos al sector bajo del cordón sur y gran parte del cordón norte de Viña del Mar y todo el plan de Viña del Mar. Entonces el impacto sobre los cerros, el plan, no ha sido bien evaluado. Realmente ahí no se puede hacer ningún movimiento de tierra por los procesos de contaminación que hay en el suelo. Y uno se va enterando de la historia de los trabajadores, cómo trataban a los químicos en ese lugar y uno se va encontrando que hay una historia de Viña del Mar, una historia industrial que ha ido borrándose. O sea, como que haya pasado hace mucho tiempo y las petroleras recién se fueron hace menos de 20 años del lugar. Habían empresas acá como Ambrosoli, como otras industrias, Sedamar. Realmente el plan de Viña estaba lleno de industrias de hace más de 100 años y las poblaciones fueron creciendo a costillas de la industria, o los mismos obreros que trabajan ahí fueron construyendo sus poblaciones. Esas poblaciones ya no tenían espacio para construirse más a través de la autoconstrucción y fueron avanzando hacia los cerros. Y esa es una realidad que no solamente es histórica, sino que tiene un tipo de estructura que hay que analizarla bien, porque con los desarrollos en toxicología y la conciencia ambiental que se ha ido desarrollando en los últimos años, eh, hay que considerar que esos procesos químicos sin ninguna regulación pudieran haber causado cierto daño, y los daños por químicos y daños cancerígenos, mutágenos, son hereditarios, o sea, pueden pasar de generación en generación. Entonces es un tema más profundo de lo que la empresa o el mundo privado ha tocado, y el silencio total de las autoridades. O sea, la autoridad en Viña del Mar ha hecho PRC y seccional en el Paño de las Salinas y en otros lugares importantes de los cerros como Cancán, como el Bosque Reñaca, el Pulmón Verde de Reñaca Alto, el Parque Natural Gómez Carreño, que lo está eliminando de a poco. Están avanzando la inmobiliaria sobre estos lugares y la normativa y la municipalidad siempre ha sido pro inmobiliaria, por lo menos en las últimas 2 décadas en Viña del Mar. Gonzalo, suena raro esto de que una industria como la petrolera que estaba instalada en una zona urbana como es la ciudad de Viña del Mar, tan cerca de la playa, por detrás una población que es Santa Inés, haya cambiado como si nada de un uso de suelo. O sea, qué cosas se pueden hacer con ese terreno, pasar de algo industrial como si nada, ¿sí? Como quien hace una bicicleta en una jugada de fútbol, a un proyecto inmobiliario. Es una cosa que llama la atención, porque lo lógico, creo yo, sin ser experto en la materia, sería de que existiera alguna actividades remediales que quizás puedan durar décadas, ¿ya? Por la cantidad de contaminación y filtración que debe tener esa propia industria. Con respecto a esto, y para
hablarlo a las personas más poco empapadas con el tema de los peligros. ¿Cuáles son las amenazas que podrían tener para la ciudad de Viña del Mar el uso indebido de este terreno? O sea, que se realicen movimientos de tierra. Si es posible que se logre construir algo ahí, ¿qué pasaría con la cantidad de vehículos, la congestión vehicular que tendríamos? ¿Cuáles son las amenazas que concierne a este proyecto para la ciudad completa de Viña del Mar? Es excelente la pregunta realmente, Sebastián. Los impactos sobre la población son gigantescos. Primero vamos a ir a la primera pregunta, ¿cómo esto pasa de industrial a residencial? Sí, pues se necesita un proceso de remediación, pero el proceso de remediación no puede tener como pilar fundamental el lucro de la empresa a través de un proyecto inmobiliario. El pilar fundamental de un proceso de remediación es anular cualquier peligrosidad o impacto en la salud de las personas. Entonces, la estrategia de descontaminación es distinta. Ellos están proponiendo hacer un proceso con remediación bacteriológica ex situ, que significa con movimientos de tierra, que durarían 5 años todo el proceso. Y la media son 10, 15 años de un proceso altamente intensivo, con movimientos de tierra que podrían afectar ese material particulado a las poblaciones. Por eso se evalúa entre 2 y 3 kilómetros de radio, o sea, a la redonda. Y ese proceso no puede técnicamente ser ex situ, tiene que ser in situ, que es sin movimiento de tierra, o sea, sin mover ni un grano de tierra. Uno empieza a hacer remediaciones térmicas, químicas, físico-químicas que se pueden realizar en el lugar. También remediaciones naturales, bioremediaciones, como a través de la fitoremediación, que remediación a través de plantas que tienen ciertas capacidades para degradar esta contaminación o encapsularla en el suelo y que no presenten peligro a la población. Pero la primera finalidad de una remediación no es otorgarle un uso de suelo, es anular el riesgo a la población. Es más, ese sector ya se le efectuó una remediación, pero la finalidad fue bloquear la contaminación bajo 1,5 metros de tierra limpia. Eso fue efectuado entre el 2008 y el 2013, que se removió 1 metro, el metro superior que no estaba tan densamente contaminado, de 13 lugares que eran de alto riesgo. Entonces se extrajo eso y se puso una capa de tierra limpia. ¿Y qué consigues con eso? Que el contaminante no esté produciendo riesgo a la población, que pueda tener un contacto cuando esté por ahí. Y hoy en día, ambientalmente, solamente se permite construir un parque en ese lugar, no un parque cualquiera, sino un parque con esta flora especial que produzca cierto grado de remediación, estudiar el movimiento de los contaminantes en el suelo, evaluar una descontaminación profunda, pero sin movimiento de tierra y en periodos totalmente prolongados. La contaminación que hay en España, las salinas, no es cualquier cosa. Entre el otro impacto es que hay químicos cancerígenos ahí, como el benceno, como el chileno, tolueno, DDT, aldrin, eldrin, eh, plomo, cromo hexavalente, cadmio. Hay muchos químicos, hay 34 compuestos de interés que ha nombrado la empresa, pero si uno analiza bien la lista y se va remontando en el tiempo, en la zona freática, que es la napa subterránea, el agua subterránea, hay 70 compuestos de interés y la lista estudiada en el año 2001, cuando se hicieron los primeros muestreos, eran de 234 compuestos químicos. Entonces, la empresa de verdad siempre ha actuado de mala fe hacia la población. Nunca ha hecho un muestreo que de verdad pueda identificar el comportamiento del químico en el suelo. Nunca se ha hecho. La empresa siempre ha aludido su verdadera responsabilidad con la contaminación del lugar. Y otro de los impactos que tú nombraste, el impacto vial. Sí, obviamente hay que construir un megaproyecto inmobiliario, son 22 torres, algunas del porte de Coracero, pero algunas también del doble del porte de Coracero. Las Coraceros tienen 23 pisos y la empresa está proponiendo construir algunas torres de 42 a 43 pisos, que son unos monstruos realmente a la espalda de
del Cerro Santa Inés y eso va a colapsar completamente Viña del Mar. Pero la municipalidad, la autoridad ya programaron cómo invertir para que esto no colapse. Van a hacer una mega carretera que es con expropiación, con 30 expropiaciones, que se llama Extensión 6 Oriente. Empieza en la Andrés Bello, saca la feria de 15 Norte, que es la feria libre más antigua de Viña del Mar. Se empieza a comer poblaciones históricas que son la gratis, la población y la cooperativa gratis. Después se extiende hacia el Paño de las Salinas por 18 Norte y se conecta también en la rotonda con el Paño de las Salinas. La empresa ha dicho que ello no lo beneficia para nada, pero uno ve los planos y está gráficamente puede deducir que el 18 Norte da hacia el Paño de las Salinas y tiene una conexión con 6 Oriente. Hay otra carretera también que afecta a Gómez Carreño y el Fundo Naval, que es prolongación Nueva Libertad, que es la calle Libertad, que se extiende por la mitad del Paño de las Salinas, también, y llega hasta Gómez Carreño por el Fundo Naval. Y también está las calles dentro de Santa Inés. Las calles dentro de Santa Inés cambian de sentido y se habilitan para que suban la locomoción por dentro de una población histórica, que las calles fueran realizadas por los mismos obreros de la industria que vivieron en Santa Inés. Tiene cero planificación realmente, no cumple ni siquiera la normativa de las veredas y ellos las quieren ocupar para aliviar el impacto vial del proyecto inmobiliario de las Salinas hacia Santa Inés y hacia otros sectores. Bueno, ahí tenemos una respuesta súper concisa y explícita de Gonzalo. Bueno, recordarle a todos que están escuchando acá la Radio Extremo, la 96.1 FM del dial. Acá el podcast La Esquina del 6. Ahora nos toca irnos a un pequeño corte musical. Ya por la vuelta seguimos conversando con Gonzalo y con Sebastián. Estamos de vuelta acá en la esquina del 6, este podcast radial que hacemos por este lado Jaime, por el otro lado Sebastián, a través de la Radio Extremo, la 96.1 FM del dial. Búsquenlos a ellos en su página web www.radioextremo.cl, en su Facebook Extremo Comunitaria, y a nosotros en nuestros medios en internet, nuestros canales de YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios, la esquina del 6. Hoy estamos conversando con Gonzalo Pavés, él es participante de la agrupación 1400 y es vocero del movimiento Un Parque para las Salinas. Respecto a lo mismo, Gonzalo, tú nos has dado excelentes explicaciones respecto del impacto ambiental que ya tiene este proyecto, digamos, o esta zona industrial que en su momento fue de Copec, que es controlada por uno de los principales grupos económicos, hay que decirlo, a nivel nacional, que es el grupo Angelini. Pero da uno para especular un poco respecto al último proyecto que tú estabas hablando acerca de la extensión oriente, esta de que habla como especie de carretera, habla de una expropiación. Da para especular respecto a que estos grandes conglomerados económicos como el Grupo Angelini pueden tener acceso de alguna manera a estos proyectos y también hacer alguna especie de lobby entre los intereses del Estado, ¿cierto? Para intervenir, porque se supone que la excusa de este tipo de proyectos es generar
una mejor conectividad, ¿cierto? Un beneficio para la ciudadanía. Pero cuando se beneficia también un acceso expedito, digamos, a esta zona, bueno, uno podría especular también que se beneficia los futuros proyectos que están ahí por construirse, y un poco tú decías algo como eso, ¿no? Respecto a lo mismo, Gonzalo, ¿ustedes han tenido alguna comunicación como organización con la Municipalidad de Viña del Mar? ¿Han puesto este tema en la palestra, sabiendo que existe la posibilidad que en algún futuro cercano exista el estudio de este nuevo plan regulador? ¿Han podido conversar algo de esto? ¿Cómo ves tú la recepción de la comunidad viñamarina estos posibles proyectos de construcción, ¿cierto? Y también a este cambio de uso de suelo del espacio ahí en la salina. Sí, mira, lo primero por ser Oriente. eh, es grotesco, weón. De verdad, como hacerla súper sencillo, es grotesco porque para que haya una expropiación tiene que existir un interés público. Entonces, el 2001 se proyectó esta carretera como de interés público y cuesta 10.300 millones de inversión del Estado y tiene solamente como beneficiario a Angelini, o sea, a la tercera mayor capital de Chile y, no sé, destruyendo población histórica, casas, 30 propiedades que van a quedar totalmente divididas, dividiendo un cerro completo que es Santa Inés. Y los beneficios, un vecino de Santa Inés, Pablo Roncayolo, calculó el beneficio que tiene el proyecto, o sea, ni siquiera lo calculó, sino que revisó lo que exponía los mismos servicios del Estado que lo están promoviendo y tiene un beneficio de 18 segundos entre pasar por 15 Norte, que ellos dicen que van a aliviar, y pasar por 6 Oriente, tiene 18 segundos de beneficio. Y en pesos, centavos de peso de beneficio económico. Entonces, es una vergüenza realmente el supuesto interés público de ese Oriente. Es asqueroso, la verdad. Y sobre la municipalidad, por lo menos hablar de la que se va, yo creo que todos los barrios de Viña del Mar saben lo nefasto que ha sido eh, la alcaldía Reginato realmente. Sinceramente hay un desfalco enorme, una pérdida de patrimonio por culpa del lobby inmobiliario, las calles destrozadas, las tomas sin proyectos ni postulaciones al Estado para poder regularizar, para poder entregar agua potable, alcantarillado, iluminación, ¿no? Es totalmente desastrosa. Hablar de lo que se va ya tiene que tratar de que esto termine rápido y que sea un mal sueño realmente para el Viñamarino y Viñamarina, pero me gustaría poner más énfasis en lo que se viene. Y yo creo que uno de los como demostraciones de cómo ha impregnado la propuesta de un parque para Salinas es que 4 de los gobernadores, incluyendo el de Chile Vamos, Manuel Millones, que es independiente por la UDI, firmaron una carta de compromiso con, con el movimiento. Y la carta de compromiso tiene varios puntos. Una cosa es hacer un plebiscito a través del municipio para ver el uso de suelo, si la gente quiere el cambio a un parque, para cambiar la normativa a través del plan regulador comunal, evaluar el daño que ha hecho Copec a la ciudad, porque no solamente está contaminado su terreno, sino que la ciudad de Viña del Mar también está siendo contaminada a través de las napas subterráneas y las playas están totalmente contaminadas. O sea, nosotros hicimos un ingreso al municipio el 23 de diciembre y que enumeramos con los mismos datos que entrega la empresa en su informe el nivel de contaminación que hoy día tienen las playas Viña Marina colindante al paño Las Salinas y nada, no se han referido, le pidieron una opinión
el TVN que nos sacó públicamente saber y no tienen opinión, no le interesa, siendo que la playa, y yo creo que un químico que es de totalmente interés, tiene plomo, están reventadas en plomo. Fíjate que trazas de plomo hace que se retiren los juguetes, los niños, y los niños están jugando ahí en la playa reventada en plomo. Las playas de Viña están contaminadas y la Reginato ni el municipio es de su interés. Entonces, más hablar de ellos que se están yendo y que han sido totalmente nefastos, es tener esperanza de los compromisos políticos que se puedan realizar a futuro y que la gente que salga del pensamiento que sea, tienen que tener como base que estamos en una crisis ambiental, que no se puede seguir destruyendo las áreas verdes que son de mucha importancia para las ciudades y que hay que empezar a proteger los parques dentro de Viña. Gonzalo, bueno, lo que tú nos entregas igual es bastante, son bastantes datos, creo que es súper importante hablar con harto fundamento cuando se lleva una lucha de un barrio a distintas instancias, es súper rescatable aquello. Eh, Me gustaría hacerte una pregunta, Gonzalo, con respecto a en qué momento perdimos a la ciudad de Viña del Mar, en el sentido, se ha jactado por mucho tiempo de la ciudad jardín, esta idea que se manejaba o se barajaba en Francia, Inglaterra, de estas ciudades de descanso, estas ciudades con harto verde, con harto jardín y con esa idea de un lugar un poco entre, un poco campestre, pero también tiene las playas, y así se han ido como extendiendo por la costa esta idea hasta llegar a Cachagua y hasta muchos lugares bien al sur y también al norte de la ciudad de Viña del Mar. ¿En qué momento perdimos esta ciudad? ¿Qué nos ocurrió? ¿Cuál crees tú que podría ser los grandes problemas que ocasionaron que tengamos este fenómeno de prácticamente seamos una comuna más de las ciudades de Santiago, sin una planificación acorde? Y lo otro también, ¿cuáles crees tú que tienen que ser los esfuerzos de la comunidad para revertir esta situación? Entendiendo que quizás incluso una administración comunal que pueda hacerle frente a estos grandes engranajes que muchas veces hacen lobby con Sectra, que tiene que ver con el transporte de las ciudades y que tiene que ver con la logística con MOB, que también ahí se va como cociendo algo también a fuego lento, conversaciones que muchas veces tienen impacto en los sectores locales y que muchas veces nos enteramos años después de todo esto, pues quizás qué cosa se proyecta de aquí a 30 años más. Esas son como mis preguntas. Mira, sí, cuando perdimos la ciudad y por qué la perdimos, yo creo que lo explica la ambición humana, el egoísmo, la falta de profundidad en el pensamiento, el poco análisis, la poca empatía por la vida humana y por la vida en general de los seres que habitan los territorios. Yo creo que esa pérdida de humanidad fue lo que nos llevó a la revuelta social que pasó en Chile el 2019 y era una olla a presión. Fueron, entre comillas, intelectuales, financiados por los grandes grupos económicos que fueron comprando universidades, los centros de pensamiento profundo, y se empezaron a desarrollar visiones de ciudad, visiones de cómo se tiene que vivir y disfrutar Viña del Mar, y que si se construían alturas se densificaba, esto iba a tener grandes beneficios, y eso tuvo ideólogos, o sea, eso fue pensado, esto no fue algo al lote, se tiene que cambiar la normativa, se tuvo que hacer un plan regulador el 2001 en manos del alcalde Kaplan, que proyectó la ciudad de esta forma. Después fue totalmente
agravado por los seccionales de la municipalidad de Reginato y con toda la pasividad ante la devoración inmobiliaria. Yo creo que por ahí se fue perdiendo la ciudad, se fue destruyendo y se fueron perdiendo muchas casas patrimoniales. Yo creo que un ejemplo de eso es la Casa Italia. En los barrios también, en los barrios hay patrimonios que son constructivos de cada lugar. O sea, acá en Santa Inés tenemos nuestra forma de construir, que la misma gente se fue como enseñando. Uno ve a Reñaca Alta también, los terrenos son súper amplios y tienen su forma de constructivo. Forestal también tienen formas constructivas que son súper interesantes. Hay patrimonio humano, obrero, yo le hago énfasis a esa palabra. Se ha perdido la historia obrera de Viña del Mar. Se ha perdido, la han borrado, y no la han borrado solamente la inmobiliaria o la gente que son más pro inversión empresarial, sino que la gente también que tiene que tener cierto pensamiento más humano, más holístico, también para sus propios intereses fueron borrando esta historia de nuestro antepasado, abuelos, abuelas que fueron eh, haciendo crecer a su familia, siendo pleno a través de trabajar en la industria, en una industria totalmente pasiva frente al tema de contaminación o de procesos químicos. Pero es la historia, pues lo que nos tocó vivir, nos tocó desarrollarnos ahí. Entonces yo creo que mientras no miremos para atrás y empecemos a rescatar las cosas importantes, sociales, comunitarias, que tiene cada barrio, yo creo que no se va a poder rescatar por lo menos la historia y el alma de la ciudad, porque el cuerpo, y yo siempre voy mirando la estructura. El cuerpo de Viña del Mar ya fue totalmente destruido, quedan muy pocos lugares para poder rescatar. En Recreo, Agua Santa, en Aurora, igual hay lugares que están en la lucha pero a full, quieren construir un mall en un lugar verde, unos cuadros nativos que son spots súper limitados dentro de Viña del Mar. Está Cancán también, que es un lugar pero precioso, que está rodeado de inmobiliarias por arriba. Están destruyendo por abajo al Parque Gómez Carreño, que también ahí ha tenido silencio cómplice de los dirigentes que se asociaron con la inmobiliaria. Y bueno, eso no puede estar pasando, porque al final son lugares que son muy pocos dentro de Viña del Mar, y hay que protegerlos y regular la construcción inmobiliaria. Así, mala suerte. Hay ejemplos en Europa, Francia tiene una normativa constructiva, el metro cuadrado es caro, pero lo primero que hay que privilegiar para construir una ciudad es para el que la habita, para los habitantes, asegurarle su espacio para que puedan vivir y generar su vida en plenitud en su territorio, pero no para una tercera, cuarta, quinta y hasta un blanqueamiento de dinero podría ser de la minería. Aquí hay gente que tiene concentración por datos de la mesa del Senado de, de Medio Ambiente y de Vivienda. Hay gente en la quinta región que tiene 5.000 propiedades. O sea, la concentración de la propiedad es monstruosa, y eso te dice que eh, el derecho a la vivienda, a habitar un lugar dentro de Viña del Mar, está totalmente corrompido, está totalmente fuera de foco. Oye, Gonzalo, bueno, quería dejarte pasado una pregunta, pero que la vamos a atender seguramente a la vuelta porque tenemos que hacer una pausa musical, que tiene que ver justamente con que a lo mejor uno no está en contra de la construcción habitacional, sobre todo. Tú dejaste pasado, hay un dato que es súper importante, que es la concentración de la posición habitacional, que es una cosa completamente diferente a las necesidades que tiene la comunidad, a las necesidades que tiene eh, la ciudadanía. Así es que yo creo que podríamos conversar un poco de eso a la vuelta, porque vamos a ir ahora a una pausa musical. Recordarles a todos que están acá en sintonía de la Radio Extremo, la 96.1 FM del dial, en el podcast La Esquina del 6. Hoy con Gonzalo Pavés, participante de la agrupación 1400 y vocero del movimiento Un Parque para la Salina.
Vamos a esa pausa y seguimos conversando. Estamos de vuelta acá en la esquina del 6 a través de la Radio Extremo, la 96.1 FM del dial. Síganlos a ellos en su Facebook Extremo Comunitaria y a nosotros en nuestros canales en internet, YouTube, Spotify, Nueva Aurora Medios, la esquina del 6. Recuerden que hoy día, aparte de mi colega Seba que está ahí al otro lado del micrófono, nos acompaña Gonzalo Pavés. Él es participante de la agrupación 1400 y parte de la vocería del movimiento Un Parque para la Salud. Oye, Gonzalo, yo te había dejado pasado esa pregunta, o sea, en realidad como un tema sobre la mesa que tiene que ver con la necesidad habitacional que tiene la ciudad de Viña del Mar, en general en Chile. Tenemos una necesidad habitacional abismante, eso se puede ver a través de la cantidad de campamentos que han estado apareciendo el último tiempo en Quilpué, en Viña del Mar, sobre todo ahí en el sector de Forestal Alto, digamos, y en otros lugares de Viña del Mar. En Valparaíso también, en los cerros, hemos tenido una explosión de campamentos, siendo Viña del Mar, si no me equivoco, una de las ciudades con más campamentos a nivel nacional, si no la más. Entonces, existe una necesidad habitacional. El tema es la concentración habitacional. ¿Es para ti un tema eso? Totalmente, totalmente. O sea, yo y la agrupación 1400 y varias personas que hemos sentado a conversar de esto, la construcción y las tomas de terreno está totalmente correlacionado al valor del metro cuadrado y a la falta de proyectos de parte del Estado que puedan garantizar el derecho a la vivienda. Claramente el derecho a la vivienda no está dentro de la Constitución chilena que se generó en dictadura. La única forma que se nombra el hogar es como las fuerzas especiales pueden irrumpir en tu hogar, pero en ninguna parte lo nombra el derecho a vivienda. Y yo creo que eso está totalmente conectado con la planificación de ciudad y la planificación de ciudad tiene que estar en las manos del Estado, o sea, el tema de cómo se van formando nuevas poblaciones, hoy día se necesita una planificación más verde, no se puede llegar y talar una zona para hacer construcciones, hay que reintegrar, hay mucha gente que va dejando sus hogares y esa propiedad se queda sin ser usada. Aquí en Santa Inés hay muchas propiedades sin uso porque la gente va falleciendo y no hay quien la ocupe y están abandonadas. Hay lugares que están abandonados y hay que tener unos sistemas, algún proyecto que vaya reintegrando las propiedades que no están, que están sin uso hacia la comunidad. La propiedad privada como tal, en temas de vivienda hay que repensarla nuevamente, ya que, y un ejemplo, cuando uno es soltero, no tiene hijos, uno puede habitar perfectamente en un lugar más pequeño, necesitar tanta pieza, tanto espacio, pero cuando uno va formando familia, si es el caso, la persona quiere, necesita un lugar más grande.
Entonces, la propiedad privada tan estricta de comprarte una casa, pagar 100 millones, seguir pagando hasta los 60 años, yo creo que hay que repensarlo un poco en otros lugares. Uno tiene una vivienda cuando es joven, comparte en ciertos lugares donde tienen una forma de vida distinta, después cuando uno forma familia hay otra población que son más adecuadas, después cuando uno envejece también hay otras poblaciones que son más adecuadas y tienen una forma de vida. Yo creo que hay que ponerse a repensar, yo creo que la constitución que se va a generar nueva, hay que repensar el derecho a la vivienda, el derecho a habitar los lugares. Yo creo que está totalmente conectado con la invasión de la inmobiliaria, de dejar todo esto en manos de la inmobiliaria y de verdad que ver la impotencia de la gente cuando van a pedir un préstamo o un subsidio. Hoy día el Estado está dando subsidios solamente para financiar proyectos inmobiliarios, o sea, eso es totalmente falto de ética, o sea, pedir un préstamo a 40 años en un banco y que la otra parte te ponga el Estado para comprar un departamento súper, súper pequeño. Eso es un abuso, o sea, están abusando primero de las personas y segundo están abusando de las mismas personas, pero a través del Estado. El Estado está haciendo subsidio y bono para que la inmobiliaria se queden con su tajada de dinero y eso no puede estar sin regular, eso no puede estar puesto solamente al mercado. La Constitución tiene que hacerse cargo de esos temas. Gonzalo, me gustaría hacerte una pregunta con respecto a algún comentario que tú puedas tener con respecto puntualmente a la organización o la defensa medioambiental en Viña del Mar. Hemos visto un sinnúmero de organizaciones de no mucha larga data, son más bien recientes, anteriores al estallido social, quizá la organización que mantenía Patricia Arellano, me parece que era una de las más antiguas, por decirlo así, de defensa del patrimonio, con una buena capacidad de diálogo, ¿ya? De sentarse con actores muy distintos a buscar soluciones a problemas en común. Con respecto a esto mismo, ha costado de alguna forma que exista un actor ya comunal ya que lleva adelante esta defensa medioambiental en su conjunto, entendiendo todo como una globalidad, e incluso se puede quedar como corto, entendiendo de que hay muchas relaciones entre las comunas que es bien complejo manejar. Con respecto a esto, ¿cómo ves tú el desarrollo de esta articulación en la comuna? ¿Cómo se manejan las diferencias de opinión? Porque las van a haber, existen, son concretas, o sea, vamos a tener espacios que quizás vayan en una defensa muy dura contra el mismo desarrollo inmobiliario, pero es una industria actual y que puede ser difícil contrarrestar todos sus efectos, más bien podamos aminorarlo, pero va a seguir actuando, ¿ya? Eso se necesitaría algo como una política como nacional nueva, como para poder doblegar esta ambiciones inmobiliaria. Y con respecto a esto mismo, de esto de la articulación, cómo nos vamos articulando, miradas distintas, amplias, yo sé que hay una convocatoria que están realizando algunas organizaciones de la comuna, que me parece un esfuerzo súper loable, y que tiene que ver con el no al plan regulador comunal, el comunal inmobiliario, y se hace un llamado a una concentración. Yo sé que tú no eres vocero específicamente de esta iniciativa, pero tu organización está integrando esta convocatoria y si nos pudieras explicar en qué consiste todo esto que se está desarrollando. Muy, muy buen análisis. Yo creo que más que una pregunta fue un análisis y yo creo que representa totalmente la poca capacidad que hemos tenido como Viñamarino y Viñamarinas para poder apuntar al problema mayor, que es la normativa y la planificación urbana. Primero hacer referencia también y hacer una memoria a Patricia Arellano. Ella comenzó
a comienzos de los 90, dio varias luchas para, no sé, un ejemplo, el Jardín Botánico, antes el Troncal pasaba por el medio, ella puso la propuesta B por una zona que impactara menos, el Paño de las Salinas, estando la disputa desde del 97, 98, el, las dunas, lo que queda de Duna, ella también dio la pelea, el Punta Piquero y otro grande escenario. Sí, ella tenía una actitud que era bien de conversar, de tener la capacidad de dialogar, pero sin perder que ella siempre se reconocía como una fuerza en disputa frente al el que quería devorar el patrimonio natural de Viña del Mar, de Concón, de Valparaíso y otros lugares. Ella tenía una gran capacidad de dialogar, de escuchar la contraparte, los intereses de la contraparte, de tratar de hacer lo suyo, pero ella siempre, y un ejemplo, el Punta Piquero no tiene permiso de edificación, lo más probable es que prontamente tengan que eh, demolerlo, ya que está en una roca que era la Punta Piquero, que era muy parecida a la roca oceánica que está al lado, y fue totalmente destruida sin ninguna evaluación ambiental, había una fauna súper rica y la destruyeron. Entonces ellos quieren restaurar el lugar y de verdad que tú no te acordaste de y la Patti sí pues, tenía una capacidad impresionante que yo creo que se la dio la experiencia, los años y el nivel humano que tenía ella. Ella era un ser humano pero espectacular, que yo creo que mínimo en Viña del Mar se merece una calle y una placa, porque de verdad si uno va conociendo, que a mí me tocó de cerca la historia de la Patti antes que falleciera, ella hacía trabajos comunitarios profundos, o sea, el tema inmobiliario ambiental era una parte de ella, pero también ayudaba a gente que estaba muy desvalida socialmente y hacía una pega humana pero gigantesca ya en Viña del Mar. Sí, y pasando al otro tema, ha costado mucho unificar, yo creo que a todas las organizaciones en Viña del Mar tiene como una dificultad grande poder compartir y poder asociarnos en diferentes formas de trabajar, formas de actuar, pero yo creo que las causas ambientales hoy día tienen una desesperación, estamos todos en nuestros nichos contra la pared, o sea, resistiendo. Yo creo que esa es la palabra que se tiene que ocupar, que es correcta, que estamos en resistencia para que no nos destrocen los lugares que nosotros amamos, que son nuestras partes de nuestro territorio. Entonces, yo creo que pensándolo y a través de varias personas, y un chiquillo que lleva años como del 2011, que empezó a luchar por el Parque Gómez Carreño, después cuando el Parque Gómez Carreño empezó con esta actitud opaca frente a la disputa contra la inmobiliaria, crearon el Bosque Reñaca para luchar por la zona baja del Parque Natural Gómez Carreño, y a él se le ocurrió, dijo, oye, pero si estamos todos luchando contra lo mismo, ¿por qué no nos unificamos? Dijimos, ¿verdad? Pues si al final hay una desesperación, una necesidad de ir contra la normativa que nos está destruyendo nuestros lugares, que intentemos, pues, convoquemos, hablemos, hagamos una reunión y esa primera reunión tuvo como 7 movimientos que tienen como línea de eje es la lucha contra conflictos ambientales, más que planificación, más que educación, están en diferentes lugares, pues llegó gente que está dando la lucha contra el Mall Agua Santa, Cancán, Canal Vile, el Olivar, Ecolivar, el Pulmón Verde, el Bosque de Reñaca, la Corporación Prodefensa que fundó la PATI, un parque para las salinas, la agrupación 1400 que está en la lucha para defender el Mirador 1400. Eh, si me olvido de una, el bosque, Salvemos el Bosque de Santa Julia también. Si me olvido de una, el Cerro Libre de Recreo.
que estoy tratando de acordarme porque son como 13, 14 o 15 organizaciones que son los conflictos que son más grandes, por lo menos ambientales o que tenemos conocimiento dentro de Viña y dijimos, pues, oye, se está moviendo el PRC, nos están avisando que quieren amarrarlo ahora que se está terminando la alcaldía, quieren dejarlo amarrado y aprovecharse de la pandemia para dejar la normativa que beneficie a los intereses inmobiliarios. Entonces nosotros dijimos, es la última oportunidad porque un PRC se cambia cada 15 años y si dejan un PRC inmobiliario, vamos a perder todo. ¿Cachai? Entonces dijimos, ya redactemos una solicitud que la participación ciudadana sea vinculante dentro de un PRC, que se reinicie. Seba, tocaste un tema muy importante, que muchas de las causas y estas luchas son nuevas, o sea, Colibar, el Canabile, Cancán, llevan un año y algo desde que ellos hicieron el acampe, entonces está empezando de muy poco y la participación ciudadana del PRC fue en agosto del 2018 y después CESPLA y el municipio pausó el proceso sin ningún antecedente, lo pausó. Y ahora que se está terminando la alcaldía y estamos en pandemia, se van a apurar para comenzar a iniciar, ¿no? Es que nos llegó el informe de la consultora con la visión objetiva de la ciudad. Eso lo podrían haber hecho a fines del 2018. El director de CEPLA dijo que se demoraba un año el proceso del PRC y vamos pasando los 2 años. Entonces es evidente porque los intereses para pausar esto era darle más tiempo a la inmobiliaria. Entonces ahora como lo quieren mover, todas estas causas que se están unificando van a hacer la solicitud que se paralice, que este proceso de participación ciudadana comience de nuevo y que se haga con el nuevo municipio que va a ser elegido, que va a ser más representativo de los intereses de la comuna y de las personas. Entonces, yo creo que esa es la finalidad, pues, que eh, unificarnos en un frente que tiene algo en común. Y ese algo en común es la destrucción de los espacios, es la destrucción de la naturaleza, es el ver el lobby gigantesco de la inmobiliaria y ya decirle basta. Y obviamente que más que una coordinadora, o hay que ver después cómo quedamos y cómo avanza toda la cuestión, pero por lo menos ya se coordinó un primer desafío que es ir y exigir un PRC nuevo, vinculante, que se paralice los procesos que está llevando a espalda de la ciudadanía CESPLA y eso, pues yo creo que es importante que, como tú lo dijiste, ha costado mucho unificar y podernos juntar, pero yo creo que esto está siendo beneficioso, o sea, por lo menos un lugar que es de suma importancia, que siempre han conseguido muchas cosas dialogando y que llevan una gran trayectoria, también es el pulmón verde Reñaca Alto, pero también se necesita ciertos elementos que le han costado que las autoridades puedan avanzar y obviamente que esa inactividad de las autoridades igual es significativa, o sea, igual es muy importante y ellos también van a ser parte de esto y vamos a seguir unificando porque necesitamos un PRC nuevo, un PRC que no sea para beneficiar a la inmobiliaria, sino para rescatar y proteger los lugares verdes, el patrimonio y la calidad de vida de las personas. Así que lo veo de verdad con buenos ojos y de verdad que no hay como líder, pero sí estamos convocando todos desde nuestras luchas, desde nuestras causas y es el jueves a las 2:30 fuera de Cepla, que queda en Quillota, llegando entre Quillota y Calle Valparaíso, y ahí nos vamos a juntar y vamos a hacer todas las acciones correspondientes de forma pacífica, obviamente, para que se empiece a escuchar la voz de las organizaciones que están luchando y todas están luchando por su lado y van un día, al otro día va otra protesta y mejor si el enemigo, entre comillas, decir enemigo porque no me gusta tampoco hablar de enemigo a gente que tiene otra visión, una visión totalmente obsoleta, desarraigada de los conceptos humanos más básicos ir y decir que no les vamos a dejar que venzan, que la ambición vuelva a vencer en Viña del Mar. Gonzalo, bueno, ahí yo creo que la misión de la ciudadanía en este rato es estar atento a este nuevo plan
regulador comunal, al que haces mención tú, refiriéndote como PRC, perdón. Y eso, pues, estar atento a eso, pero decirte que ya llegamos al final del programa, se nos fue súper rápido el programa de esta semana. Agradecerte tu participación en esta nueva versión del podcast y pedirte que, a ver, algún anuncio con respecto a lo que ven ustedes como parque urbano para La Salina, como que están visualizando y cuál podría ser la alternativa diferente a este proyecto mega inmobiliario que se pretende en el lugar. Mira, el Tribunal Ambiental, en este momento se están definiendo las reclamaciones. El SEA Nacional, que está súper alejado a los intereses de la inmobiliaria de acá, ofició a 6 servicios del Estado, incluyendo la subsecretaria Paula Daza, y que tiene que responder en 20 días todas las falencias que apreciaron del proceso de remediación de propuesta por COPEP, que son bastante, tienen muchas observaciones de parte de la ciudadanía, y estamos esperando ese resultado, y independiente de ese resultado, obviamente si el SEA Nacional rechaza el proyecto de COPEP, COPEP va a ir al Tribunal Ambiental en contra del rechazo, y si el SEA Nacional aprueba la resolución de calificación ambiental, nosotros vamos a ir al Tribunal Ambiental porque creemos que los impactos y el daño a la población es gigantesco. También hacer todos los movimientos políticos transversales para que se pueda preguntar a la ciudadanía sobre las causas y los conflictos ambientales, y el de nosotros es un parque para Salinas. La gente tiene que decidir si quiere en ese lugar un proyecto inmobiliario como lo propone COPEP, o un parque urbano, un parque con diferentes atracciones, que sea un regalo hacia la comunidad y que pueda fomentar el, la economía del turismo. Si Viña y la economía del futuro es el turismo, hay ciudades en todas partes del mundo que viven del turismo, y aquí con la pérdida de patrimonio se ha perdido mucho la atracción de Viña del Mar como ciudad turística. Yo creo que el SEBA también tocó eso de la historia del balneario, de la ciudad verde, ciudad jardín, que se ha ido perdiendo. Yo creo que hay que rescatarlo con parques, con diferentes atracciones, con ecoturismo, para fomentar el turismo y la No. economía circular dentro de Viña. De más, pues entonces esa es la visión de usted y ojalá que haya un importante interés de la comunidad en los próximos días. Tú nos decías ahí que tienen un evento, así es que vamos a estar atentos a eso, lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. Pero esta semana ya se nos fue el programa, así que muy agradecido de tu participación, Gonzalo. Gracias, Sebastián. Sé que tuviste ahí unos problemas medios técnicos, así que esperamos tu despedida para la próxima semana. Así que nos estamos viendo, despidiéndonos de esta nueva edición de La Esquina del 6, aquí a través de la Radio Extremo, la 96.1 FM del Dial, este podcast La Esquina del 6 que hacemos por este lado, Jaime por el otro lado, Sebastián. Síganos en nuestros canales de YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios, La Esquina del 6. Chao Gonzalo, chao Seba, hasta una nueva edición de La Esquina del 6. Agradecido tu Chaito, participación, Gonzalo. Chao, chao. muchas gracias. Chaito.